Hola, hola, hola. Vamos entonces con nuestro en vivo del día de hoy. ¿Ok? Vámonos con, recuerden que estamos en el libro de Lucas que está impresionante, ¿ok? Igual todos estos en vivos quedan colgados en el canal YouTube. ¿Cuál es el link del canal YouTube? En los videos que cuelgo en este canal, dejo abajo un link para Facebook y un link para YouTube. El canal de YouTube tiene los videos que voy subiendo. Hemos subido como se dice en vivos aún, no más. Y el canal de Facebook para las personas que quieran comunicarse conmigo, ¿ok? Que quieran, inclusive las personas que quieran participar en el en vivo, pero previamente por allí, ¿ok? Habiéndonos conocido, habiendo charlado, saber que hablan una fe pura, este tipo de cosas, ¿ok? Bien. ¿Por qué razón? Pues porque, pues de alguna manera, algunas personas solamente han llegado para no porque no, no porque no, no porque no y no porque no. Y no es así, o sea, o sí porque sí, no, no, es lo que está escrito en la Biblia, punto. Bien, bien, recuerdan, recuerdan que quedamos en Lucas capítulo 1, versículo, versículo 56. Vámonos con Lucas capítulo 1, versículo 57, ¿ok? Para mí ha sido impresionante. Antes de comenzar el libro de Lucas, terminamos el libro de Romanos. Ya he hecho varios estudios, pero por la plataforma TikTok, hasta ahora comencé con Romanos, lo terminamos, yo creo que más de 30 videos en vivo. Y comenzamos con el libro de Lucas hace 2 sesiones y está impresionante. Y yo le pedí a Dios cuál es el tema próximo que vamos a revisar. Y tenía en mi cabeza Gálatas porque es impresionante Gálatas, muy claro, pero Hebreos es una bomba. Toda la Biblia es impresionante. Pensé en Deuteronomio, Levítico o Génesis. Sin embargo, Dios me inclinó a Lucas por una razón. Voy a leerles la razón. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas médico, que en una investigación diligente y profunda va a explicar a través de esta carta todas esas cosas ciertísimas, ¿bien? De lo cual se nos ha enseñado y se nos ha hablado. Entonces, supongo que el libro de Lucas va en un orden y va con una explicación clara. Por esa razón, no sé, me encantó. Dios puso en mí ese deseo, ¿bien? Y vamos adelante entonces. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Juan, ¿no? Juan el Bautista. Y cuando oyeron los vecinos, y hay que, leyendo lo anterior, impresionante lo que ha pasado, ¿no? Pero ya vamos acá. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Recuerda que Elizabeth era estéril y y Zacarías y Elizabeth oraban a Dios y Dios les concedió en su tiempo su petición. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Por qué? Porque dice acá, Elizabeth dice así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, mi deshonra entre los hombres, la esterilidad. Recuerden que en Israel habían 3 maldiciones, que eran la ceguera, la esterilidad y la lepra. Eso no eran pobrecito, una enfermedad que le pasó, tengamos compasión de él, de ella, no. Esto se creía que era por una maldición, algo malo hicieron ellos o sus padres, por eso nació estéril, por eso tiene lepra, o por eso también tiene ceguera, ¿no?
Lo cual Jesús contradice totalmente. Todo esto es para la gloria de Dios. Pero bueno, no me quedo allí. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, regocijaron con ella. Uf. Aconteció que al octavo día vinieron. Tremendo, porque recuerden que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando uno es bendecido, los demás nos gozamos. Cuando uno sufre, los demás también sufrimos con él. Lo apoyamos, oramos. Es como si me machuco un dedo, el resto del cuerpo, jijiji, jajaja. No, eso no es así. Todo el mundo a sobarse al médico, a echarse medicamento. Bien, ahora tenemos un mismo Padre. Somos hijos de Dios. ¿Ok? Hijos de Dios, los que están en Cristo. ¿Ok? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que si estamos en Cristo, hijos de Dios. Esa es la razón por la cual somos hijos de Dios. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, no se llama Zacarías, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Las puras tradiciones de los hombres. ¿Por qué? Con Dios no hay tradiciones. Con Dios no hay tradiciones. Para Dios no cuentan las tradiciones. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Por señas porque él no podía hablar. Recuerden que por no creer, por dudar, el ángel le cerró la boca a Zacarías para que oyera y reflexionara, meditara y creyera, aprendiera a creer. Porque el que mucho habla, mucho yerra. Porque en las muchas palabras no falta el pecado. Porque si vamos a hablar cosas nuestras, si hablamos la palabra de Dios es vida y paz. Ahora, pero que es importante, dice acá, él no tenía, habla, entonces por señas le preguntaron cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento que fue abierta su boca y suelta su lengua y habló diciendo, bendiciendo a Dios. Claro, porque en el momento ya creyó, se alineó a la palabra. Dios mandó este nombre, pero él tenía otros planes hasta que él creyó, se conectó a la palabra y ya en ese momento, dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Lo que le pasa a un salvo, lo que le pasó a la mujer samaritana cuando se con Jesús, comenzó a hablar que el evangelio. Jesucristo fue entregado a muerte por tus pecados, por tus transgresiones. Resucitó para justificarte. Hoy justificado pues por la fe, tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4:25, Romanos 5:1, ¿ok? Esta mujer se encontró con Jesús, la pecadora se encontró con Jesús y siguió siendo pecadora. No, ahora como justa, con el Espíritu Santo en su interior, ahora Cristo vive en ella. Cristo que vino a la cruz a morir por nosotros y ahora vive en nosotros, ¿qué va a venir a hacer? ¿A reconciliación familiar? ¿A recuperación económica? ¿A sanidad de enfermos? No, eso es la añadidura. Él viene a ¿qué? A anunciar a través nuestro lo que Él hizo hace 2000 y pico de años. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Así que el fruto del Espíritu es ese, el que tuvo la mujer samaritana: ir a predicar el Evangelio, ir a compartir las buenas noticias, ir a compartir a Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, el Salvador de su pueblo. Eso vino a compartir. Entonces así se abre la boca del que ha estado en esclavitud para libertad, y después de recibir en el corazón, callando, escuchar, recibir en el corazón, le suelta la lengua para hablar la palabra de Dios. Y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Impresionante, dice. Y todos los que oían esa palabra la guardaban en su corazón. Ayer leía precisamente, me olvidó qué libro, creo que era Lucas, sí. Leía precisamente, qué interesante, qué interesante. Habían dos personas que se acercaban a Jesús. Unas personas se acercaban a Jesús para tentarle, para probarle, y otras con un corazón abierto para recibir su corazón, el corazón de Dios. En este tipo de en vivos, en este tipo de grupos vienen dos personas. Unas para recibir el corazón de Dios con un corazón humilde y otras para tentarle, para probarle. ¿Cómo así? Entonces XYZ,
Entonces a veces, pero solo para probar, solo para tentar, solo para hacer caer en alguna mala palabra, en algún error, en alguna equivocación, ¿ok? ¿Cuáles? Dos tipos de corazones, un corazón altivo y un corazón humilde, ¿ok? Y este corazón dice así, el corazón que recibe el corazón de Dios. Y todos los que oían esas palabras las guardaban, esas noticias las guardaban en su corazón, como meditándolas, reflexionándolas, pensando profundamente sobre ellas, no respondiendo ligeramente, sino pensando, escuchando atentamente. Se guarda la información, se guarda ese corazón. ¿Cómo guardar ese corazón? Escuchando atentamente, pensando profundamente, meditándola con humildad, diciendo, ¿quién pues será este niño? Tremendo. Comenzaron a pensar, ¿quién pues será este niño? El hijo de Zacarías, el último sacerdote del Antiguo Testamento, con una función muy especial, la veremos más adelante. Y la mano del Señor estaba con él. Tremendo. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí, en Cristo amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y esta es una promesa de toda la Biblia. Y la mano del Señor está contigo. La mano, el poder, la autoridad del Señor está contigo. ¿Con quién? Con el que está en Cristo. ¿Tú estás en Cristo o estás en pecado? Si estás en Cristo, no estás en pecado. Si estás en pecado, no estás en Cristo. Es que yo soy pecador porque todos los días peco. ¿O es que usted no peca? Ah, o sea que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, consumado es, no sirvió. Quitaré el pecado de la tierra en un día, no sirvió. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no sirvió. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, consumado es. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tremendo, tremendo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, el pecador, recuerden, Lucas, Romanos, en el estudio de Romanos revisamos eso, Lucas capítulo 8 del 9 en adelante. El fariseo, el experto en conductas, y el publicano, el pecador. El fariseo se justificaba por sí mismo, por sus conductas. Obviamente no fue justificado hasta que Dios lo quebrantó y pudo recibir el perdón de pecados del sacrificio de reconciliación, el sacrificio de redención, el sacrificio de propiciación. Pero el pecador dijo, sé propicio a mi pecador. Está diciendo a Dios, yo soy pecador y tú me puedes solucionar ese conflicto de división. Así que sé propicio, o sea, reconcíliame contigo. Tú debes hacerlo, no yo lo voy a hacer, tú debes hacerlo. Y en el templo se encontró con el sacrificio de reconciliación y llegó a su casa justificado. Lucas 18 del 9 en adelante, lo pueden leer. El pecador se encuentra con Jesús y sigue siendo pecador. Apague y vámonos. El pecador se encuentra con Jesús y ahora es justo. El bueno se encuentra con Jesucristo, no necesita. La ropa limpia se lleva a la lavandería, ¿no? ¿Para qué? La ropa sucia se lleva a la lavandería y se la devuelven sucia y felices con esa lavandería. Jesucristo se encuentra con, el pecador se encuentra con Jesucristo y sigue siendo pecador y felices con esa fe. Jesucristo se encuentra con el pecador se encuentra con Jesucristo y regresa a su casa justificado, ya no es más pecador, ahora es justo. Ahora es hijo de Dios, ahora es miembro del cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 1:30 enseña, más por Dios tú estás en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ok? Entonces acá dice que para el que está en Cristo, la mano del Señor está con él. Tú estás en Cristo, la mano, el poder, la autoridad del Señor está contigo. El proyecto que tú emprendes debes saber que donde pongas la mano, Deuteronomio 28, para los que están en Cristo, tienes el respaldo del Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra, quien los cielos de los cielos no pueden contener. Pero por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sí? Pero alguien decía, entonces usted hace así y aparece ese Dios que ustedes creen. No, ese es el Dios suyo. Yo no estoy hablando de ese Dios de películas de ficción. Porque ese es el Dios que tú crees que es el de películas de ficción, ¿crees que ese es el que creemos nosotros? No, nosotros estamos hablando del Dios bíblico, el gran Jehová de los ejércitos, ¿ok? Como te decía, hay muchos grupos de estudio, ¿ok? Grupos del Dios Luna, del Dios Sol, del Dios de tus pensamientos. Acá no, acá estamos hablando de la Biblia, ¿ven? Primera promesa para nosotros por estar en Cristo Jesús, por la sangre de Jesús. Y la mano del Señor estaba con él.
la mano del Señor está contigo. ¿Tienes una dificultad? Debes saber que la mano del Señor está contigo. Una situación económica, laboral, espiritual, personal, conductual, la mano del Señor está contigo. ¿Con quiénes? Con los que están en Cristo Jesús. No con los que están en pecado. ¿Qué es estar en pecado? No estar en Cristo. No conductas. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás escuchando? La Biblia no, obviamente. Porque el que me diga que el pecado son conductas no puede estar leyendo la Biblia. No, porque la Biblia dice otra cosa. Yo creía que el pecado eran conductas, hasta que Dios me llevó a leer la Biblia, y cuando comencé a leer la Biblia me di cuenta, pero ese predicador está diciendo cosas diferentes a la Biblia. Y fui a escuchar a otro, está diciendo cosas diferentes a la Biblia. Y fui a escuchar a otro y está diciendo cosas diferentes a la Biblia. Cuando leo la Biblia enseña en Juan 17, 16, del 7 al 9, enseña claramente que el pecado es estar desconectado de Dios. Ese es el pecado. Y obviamente estar desconectado de Dios produce una vida congruente a estar desconectado de Dios. ¿Cómo se soluciona esa vida congruente al pecado, a estar desconectado del corazón de Dios? Pues uniéndose al corazón de Dios. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quitó lo que nos separaba de Dios, nos unió a Dios, y ahora en Cristo no tenemos pecado. ¿Quién dijo eso? Importante, muy importante. Y si no sabías eso, por favor, a leer Biblia 1, si no este estudio 2, si este no te gusta, hay muchos estudios, pero debes verificar claramente que donde te digan cumpla mandamientos no puede haber leído la Biblia. Porque no ha leído que el corazón del hombre tiende de continuo al mal, que las intenciones del corazón del hombre son perversas desde su juventud, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, que no se puede cumplir ni medio mandamiento. Apocalipsis 21:8 enseña que todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego y azufre. Pero además, Romanos 3, versículo 4 enseña que todo hombre es mentiroso. O sea, y Santiago 2, del 8 al 10 enseña que el ser humano no puede cumplir ni un mandamiento, porque si falla en uno es como si fallara en todos. O sea, el que te comparte cumpla mandamientos, sea obediente, no ha leído la Biblia. Romanos 11:32 dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La solución a la desobediencia es la misericordia de Dios. Sea obediente, deje de pecar, cumpla mandamientos. Perdóname, esta persona no lee la Biblia, punto, no la ha leído. Escucha a personas que creen que ha leído la Biblia y les copia, pero ya hemos revisado todo eso en estos estudios. Si tienes dudas, hay más de 30 videos de en vivos colgados en YouTube. Así que esta promesa es solo para los que están en Cristo Jesús. Y la mano del Señor estaba con él, la mano del Señor está contigo, ¿ok? Ahora, versículo 67 del 1. Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, tremendo. Cuando una persona recibe el perdón de pecados, recibe a Cristo en su corazón, Padre, Hijo y Espíritu son el mismo. Entonces recibe al Espíritu Santo. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Tú estás en Cristo. Ya lo leímos en Romanos capítulo 8, versículo 1, del 1 al 9. El versículo 9 corrobora que todo el que está en Cristo tiene el Espíritu Santo, y si tiene el Espíritu Santo ya anda en el Espíritu. Eso dice Romanos 8, versículo 9. Y Zacarías, su padre, porque era justo, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, habló de parte de Dios diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Tremendo, tremendo, esto es tremendo. Bendito el Señor Dios de Israel, dice, bueno, no me voy a sentar allí, pero que ha visitado y ha rescatado a su pueblo. ¿Ok? En Cristo Jesús, Dios nos visitó y nos rescató. Somos su pueblo. ¿Ok? La descendencia no es según la carne, es según la fe y la promesa. Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Israel pisoteó a Cristo, menosprecia a Jesucristo, pisotea a Jesucristo, rechaza a Jesucristo hoy. O sea, Israel hace lo malo ante los ojos de Dios. Pero como dice Lucas capítulo 18 del 9 en adelante, por amor al pueblo de Israel, Dios lo va a quebrantar. ¡Pin! No, los hombres no pueden quebrantar a ese pueblo, porque Dios se los pidió para sí. El que lee la Biblia sabe lo que estoy hablando. Lo pidió para quebrantarlo, para que bajando su corazón en humildad, la cual no tienen ahora, puedan recibir al Cristo. ¿Ok? De la misma manera nosotros, Dios que hizo nuestra vida, quebrantó nuestro corazón para que con el corazón bajo podamos recibir la salvación. O sea, eso es amor. Ahora, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y rescatado a su pueblo. Él nos visitó y nos salvó, nos rescató y nos levantó un poderoso Salvador. Jesucristo el poderoso Salvador.
y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Él es tu Salvador. ¿Alguien te rechazó? Él es tu Salvador. Él no te rechazó a ti, rechazó a Cristo. ¿Alguien te menospreció? ¿Alguien te está atacando, te está haciendo daño? Él es tu Salvador. Ese es el que pelea por ti. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él es tu escudo, tu gloria y que levanta tu cabeza, no temas. Estás viviendo una situación difícil, Él es tu Salvador. Mira, Dios nos dio un Salvador. No solo Salvador del alma, entregó a su Hijo para perdonar nuestros pecados, sino además el Salvador de las situaciones de la vida. Tu hijo está en drogas, Él es tu Salvador. Y lejos tú del Salvador, ¿cómo quieres que salga de las drogas? Tu relación está que se destruye y tú lejos del Salvador, unido al Salvador, Dios soluciona, siempre soluciona, Dios va a solucionar todos tus problemas, pero separado de Dios, ¿cómo quieres que Él trabaje? Puse el ejemplo el otro día. Mira, en Bogotá las mejores empanadas son las de tal lugar. Y tú llegas a la panadería del frente o a la empanadería del frente y dices, no son las mejores, no son las mejores, no es cierto. No, lo que pasa es que estás en donde no es. Si te metes a la que es, son las mejores. Sí o sí son las mejores. Salvación de nuestros enemigos. ¿Tus enemigos cuáles son? La depresión, la angustia, la ansiedad, la economía, la salud. Tus hijos, tu familia. No que tus hijos sean tus enemigos, sino están sufriendo. Lo aclaro, porque hay gente que tergiversa las palabras para, en su limitante mental, querer atacar y alejarse de Dios como si eso fuera justificación. No hay excusa. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, nos rechazaron, alguien te menospreció. Pues tranquilo, tienes a tu Salvador quien te va a ayudar, quien te está ayudando. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Cuál es el pacto? Jesucristo es el nuevo pacto. ¿Ok? Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Él pelea por ti. Él va a liberarte de esa situación difícil. Acá lo dice, para que le sirvas, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. La promesa de Dios es para ti y para mí. Hay una conducta que te domina, Él tiene una promesa sobre ti, te librará de esa conducta para que le sirvas. La economía está abrumándote, bueno, el Salvador quiere liberarte de eso para que le sirvas. Hay una relación familiar terrible, Él quiere liberarte de eso para que le sirvas. O sea, Él quiere liberarte de esa situación difícil para que le sirvas, lo dice claramente. Por eso es la promesa para los que están en Cristo Jesús. El que no pudo escuchar el libro de Romanos se lo recomiendo porque posiblemente no entienda algunas cosas que estamos revisando ahora. Porque todas estas promesas son para los que están en Cristo. A los que han sido lavados de sus pecados son los que están en Cristo. No puede haber alguien en Cristo que esté en pecado. O sea, gordo pero flaco, alto pero bajo, negro pero blanco. No, eso no es así. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Y la Biblia enseña más por Dios, tú estás en Cristo Jesús. O sea, tú ya no estás en pecado. Pero es que soy pecador porque todos los días peco, entonces no estás en Cristo Jesús porque no has creído en el sacrificio de Cristo Jesús y estás pisoteando la sangre de Cristo y Dios, como Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31. Pero la oración del justo puede mucho. Entonces tú estás en Cristo, eres justo, justificado pues por la fe. Jesucristo el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso esa promesa es para el que está en Cristo. ¿Qué promesa? Que ahora tienes un salvador de todas sus situaciones. No solamente el salvador de tu alma. Ese es el inicio de la vida de la fe. Recibir el perdón de pecados. Es como cuando tú sacas el pase para conducir y nunca conduces. No, para el que es pecador, el fin de la vida de creencia es ser salvo, ser perdonado de pecados. Pero para el perdonado de pecados es el inicio de la vida de creencia. Comienza una vida gloriosa. Mayores obras que las que yo hice harán, porque ahora Cristo en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria es el que vive su vida gloriosa a través tuyo. ¿Ok? Ahora Él es el Salvador. Vas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Primero Dios y tranquilo, ahí viene la economía, la salud, la familia, la espiritualidad, esa conducta que te domina, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No, soluciona esa conducta, ¿sí? Separados de Dios nada podemos hacer, a leer Biblia, no sé a quién estás escuchando, pero acá ¿qué dice? Que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, sin temor. El perfecto amor echa fuera en temor, acá está la palabra, Dios es el perfecto amor.
y el perfecto amor, la palabra echa fuera el temor. ¿Tienes miedo, angustia, ansiedad? Evidentemente, como lo vimos en el en vivo pasado, estás separado de la palabra de Dios, estás separada de la palabra de Dios. No, pero es que la situación es X, Y, Z. Ah, ok, tienes tus ojos en la situación y no en la promesa. Recuerda, hay una manera en que Dios nos prueba la fe. Tú pides en oración, Dios recupera mi familia, pero sucede que tu familia está en contra de Dios. Entonces te inclinas hacia la situación o hacia la promesa y a la palabra. Si te inclinas hacia la situación, obvio no pasaste la prueba de la fe, pero si te inclinas hacia lo que oraste, hacia la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, así no veas, porque no andas por vista, sino por fe, Dios va a glorificarse y va a honrar esa fe. Porque el que confía en Él no será avergonzado, el que confía en Él no será defraudado. Así que Dios nos regaló un Salvador, no estamos solos. ¿Tienes una situación difícil? No estás sola, no estás solo. El creador de los cielos y la tierra, que en los cielos de los cielos no pueden contener, está a tu favor. Con el poder con que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos, enseña Efesios, es el poder con el cual Él va a ayudarte a tu situación. Él fue capaz de abrir el mar en dos, no va a poder solucionar tu situación. ¿Tu situación de familia está terrible? Ah, pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Para quién? Para el que te ama y ahora vive en tu interior y es capaz de detener el sol. Para él es fácil. El problema es no estar con Dios. Ese es el problema. Sin Dios hasta un pedacito de papel es un problema gigante. Continúo. 75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Tremendo en santidad. Una muchacha me decía, es que estoy buscando mi santidad. ¿Qué? Como si un hombre, el corazón del hombre tiende de continuo al mal, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Como si hubiese un hombre que pudiera vivir en santidad. Sí, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Claro, eso dice la Biblia. Pero la santidad es una característica netamente divina. Ningún hombre puede vivir en santidad. ¿Jesucristo qué hizo? Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. La santidad es estar en Cristo. Y sin santidad nadie podrá ver a Dios. El que no está en Cristo no podrá ver a Dios. Santidad y justicia, dice, acabamos de leer. Jesucristo fue entregado a muerte por tus pecados, resucitó para justificarte. O sea, si tú crees en Cristo, me puedes decir que eres pecador, porque todos los días peco. O sea, ya no eres justo, eres justo o pecador. Si crees en Cristo, no puedes menospreciar el sacrificio de justificación. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, de la enfermedad. Por medio de la radiografía se reconoce la fractura, pero no con la radiografía se sana la fractura. No, no, no. Luego de eso Dios nos envía al Salvador, nos envía Jesucristo. Ahora pues se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, aparte de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 21. Aparte de la ley, aparte de los mandamientos. Sí, la ley y los mandamientos es lo mismo. Esa es la ley rabínica. Ay, no, 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 no. Por favor, que ya lo hemos visto en los en vivos, en los estudios. Es que si lo dicen porque no sabía, ok, pero si dicen porque no y porque no, ahí es al que le digo por favor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Justificados pues por la fe, tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Es por la fe, por la justificación, por la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hubo remisión de pecados, hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Así que acá dice claramente, miren, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad, en esa voluntad somos santificados, y en justicia, justificados pues por la fe, delante de Dios todos nuestros días. Soy pecador porque todos los días peco, ¿o es que usted no peca? Esta persona no está delante de Dios, Dios no oye a los pecadores. La persona cree que al decir soy pecador, Dios lo ve como humilde, ¿no? ¿Qué humilde? Eso es un orgulloso y un altivo que está pisoteando la sangre de Cristo. Recuerden, el publicano llegó, soy pecador, sé propicio a mi pecador. Es diferente. ¿Por qué? Porque este llega, sé propicio a mi pecador y vuelve a su casa, soy pecador, soy pecador, soy pecador. No. Le creyó a Dios, soy pecador, se propició a mi pecador, Dios le regaló el sacrificio de propiciación, esa ofrenda sin mancha, derramó su sangre, fue limpiado por la sangre de esa ofrenda, de ese cordero sin mancha, y ahora llegó a su casa justificado. Pueden leer todo el Antiguo Testamento o
Lucas capítulo 9, capítulo 18, del 9 en adelante, donde explica, el pecador se encontró con Jesucristo y llegó a su casa justificado. La ropa limpia, perdón, la ropa sucia la envían a la lavandería y se la devuelven limpia. Pero la gente la ropa sucia la lleva a la lavandería y se la devuelven sucia y felices de la vida. Y agradecidos con la lavandería. Y agradecidos y le pagan más a la lavandería y dicen es la mejor lavandería del mundo. Increíble. Entonces, ¿qué dice acá? Por la obra de Jesucristo en santidad eres santo, en justicia eres justo, o la sangre de Cristo no sirvió, o Jesucristo no sirvió, o la obra de Cristo no sirvió, o la Biblia miente. Mas por Dios tú estás en Cristo Jesús, y Cristo es santo o no es santo. Mas por Dios tú estás en Cristo Jesús, y Cristo es justo o no es justo. Él es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que si tú estás en Cristo eres justo y santo, eso dice la Biblia. ¿A quién estás creyendo? Eso es importante. ¿A tu pensamiento? ¿Ok? ¿A la Biblia? ¿Ok? A la Biblia, entonces tú eres justo y santo si crees en la Biblia, por la obra de Cristo Jesús. En santidad y en justicia delante de Dios, porque Él solamente puede recibir a los justos y a los santos, o sea, a Jesucristo. El único justo y santo es Jesucristo y tú estás en Cristo Jesús. O sea que Dios recibe al que está en Cristo Jesús por Cristo Jesús. Por eso nuestra justicia es Cristo. ¿Ok? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Presentémonos delante de Dios por Jesucristo. Te presentas en el nombre de Pedrito, en el nombre de Pablito, en el nombre de Paola, en el nombre de Gerardo, en el nombre de Ramiro, en el nombre de Wilson, en el nombre de Pompeyo, en el nombre de Floripondio, no, en el nombre de Mauricio, no, en el nombre de Jesús. Porque si te presentas en el nombre de Mauricio, sí o sí vas a ser desechado, porque mis obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Él, como si yo pudiera siquiera dar testimonio, siquiera comportarme bien, pero eso eso cree el que vive bajo la ley, cree que estaba muy bien, se equivocó y ahora pide perdón y vuelve a estar bien. No, la Biblia enseña otra cosa, estábamos en el reino de las tinieblas y Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y hoy estamos en el reino de su amado Hijo por la gracia de Jesús, por su sangre preciosa. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, tremendo siervo de Dios, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Esto es una profecía sobre Juan, ¿no? Sobre su hijo, está profetizando sobre su hijo. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar el conocimiento de salvación a su pueblo. Acá ya está hablando un hombre de fe. El ángel Gabriel le quitó le puso mudo porque había dudado, pero esto le sirvió para ser un hombre de fe. Mientras callaba, escuchaba y estudiaba la palabra. Y miren lo que está hablando hoy, creyendo al Salvador, un hombre, un siervo de Dios, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Tremendo. Para perdón de sus pecados. Vamos a ver de qué está hablando. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Jesucristo es el príncipe de paz, o sea, y Jesús es el camino, la verdad y la vida, o sea, Juan vino para llevarnos a Jesucristo. Eso lo dice claramente el versículo 70, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Jesucristo es la luz del mundo. Y estábamos en las tinieblas, Jesucristo nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, lo dice la Biblia. O sea, para presentarnos a Jesucristo vino Juan. Y para encaminar nuestros pies por el camino de Jesucristo, por Jesucristo, en la palabra. ¿Ok? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Impresionante, ¿no? O sea, antes de venir Jesucristo envió a una persona que fuera abriendo su camino, quien iba a anunciar la venida de Cristo, que venía a anunciar la venida de la luz en las tinieblas resplandece, para sacarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y encaminarnos por el camino de Cristo, por el camino del Salvador, Jesucristo, el Salvador del mundo. Bueno, no me quiero adelantar, ¿ok? Estoy hablando cosas adelante, pero está poderosísimo, ¿no? En los que hemos leído hasta ahora el capítulo 1 de Lucas, sabemos que Zacarías por incredulidad quedó mudo. Gabriel, Dios, pues con la guía de Dios, obviamente le dejó mudo por su incredulidad. Pero a María, por su fe, le dijo así: has hallado gracia delante de Dios, y esa promesa fue para ti también.
Pero Dios oyó la oración de Zacarías y Dios le dio a Zacarías a su descendencia de su mujer estéril, Elizabeth, y le respondió, y ahora está dando a luz su esposa, o sea, que van a ser Juan y está bendiciendo a Juan. Tremendo, ¿no? O sea, lo que habla, quedó mudo porque al quedar mudo ya hablaba menos, le tocaba escuchar y meditar. Y al escuchar y meditar, miren ese hombre de fe que ahora hemos acabado de leer. Tremendo, ¿no? Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y ha rescatado a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único grande y solo soberano Dios, todopoderoso, el único grande y solo soberano ahora vive en tu corazón. Jesucristo es el Rey de tu corazón. Ese es un poderoso Salvador, no un Salvador frágil, un poderoso Salvador. Si tú estás en Cristo, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Ahora vive en ti ese poderoso Salvador. Para ese poderoso Salvador es difícil tu situación. Es difícil tu conducta, esa conducta que te domina, si es que en tu interior hay un poderoso Salvador que te salva aún de esa conducta. O de tu economía, o tu salud, o tu familia, o lo que estén sufriendo, tienes ahora un poderoso Salvador. Estás en Cristo, tienes a ese poderoso Salvador en tu corazón. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, la descendencia de David, el Cristo, ¿no? Dijo David a su Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿ok? Jesucristo nuestro Señor. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio de la Biblia y todos los profetas. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Jesucristo es el salvador de todos tus enemigos, de todas tus situaciones. Tú eres el salvador de tus situaciones, apaga y vámonos. El polvo de la tierra queriendo solucionar esa situación. ¿No es más fácil que el único grande y solo soberano, el gran Jehová de los ejércitos, la solucione? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Te rechazaron, te menospreciaron, te pisotearon, te pasaron por encima, te agredieron. Déjame decirte que no fue a ti, fue al Cristo. Y dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré, mía es la venganza, yo pagaré, ¿ok? Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el pacto de Cristo, ¿ok? Ahora es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 6, 8 del 8 del 6 en adelante, que lo revisaremos cuando entremos a Hebreos, ¿ok? Es el pacto, es la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley la ley del reino de Dios, esa ley está en ese pasaje en Hebreos, pero lo veremos en el momento oportuno, ¿bien? Del juramento que hizo a Abraham, su padre, que nos había de conceder. Entonces, Dios le juró a Abraham que nos iba a bendecir a ti y a mí. Dios le juró a Abraham que tú y yo íbamos a ser parte de esa bendición, o sea que no por ti, no por mí, sino por cumplirle a Abraham, al padre de la fe, tú y yo somos bendecidos. Es que yo miré lo que hice, es que Dios le juró a Abraham que te iba a bendecir no por ti, si es que de ti no solamente el mal, de ti solamente sale el mal. O sea, por esa razón Dios a ti no te va a bendecir. Bendice a Cristo y tú estás en Cristo. Eso le prometió a Abraham. ¿Ok? ¿Ok? ¿Vamos bien? Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos. Dios le juró a Abraham que te iba a librar de tus enemigos. Dios le juró a Abraham que me iba a librar de mis enemigos. Y que sin temor le serviríamos. Dios le juró a Abraham que tú y yo le íbamos a servir a él, a Dios. En santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Dios le juró a Abraham y le juró a Cristo que nos iba a bendecir. Dios le juró a Abraham que a ti y a mí nos iba a meter en Cristo y nos iba a hacer justos y santos. O sea que no depende de ti, depende de lo que Dios le juró a Abraham a través de Cristo, ¿ok? Y Dios le cumple a Abraham porque es el padre de la fe. Dios le juró a Abraham que tú y yo íbamos a ser justos y santos, eso lo explica la Biblia. Así que le cumplió a Dios en Cristo Jesús. Estás en Cristo justo, santo y perfecto, dice la Biblia. No estás en Cristo, obvio, eres pecador porque todos los días pecas, pues que tú no pecas. El que no está en Cristo está en pecado y el que está en pecado no está en Cristo, punto. Por eso Dios le prometió a Abraham, mas por Dios tú estás en Cristo Jesús, ¿ok? Dios le prometió a Abraham incluirte a ti en Cristo Jesús. El que entra a este en vivo y puede recibir la palabra de Dios está en Cristo Jesús y porque estás en Cristo Jesús Dios te ve justo y santo. Pero el que no puede aceptar esto ya salió corriendo de este grupo porque no acepta la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y dice así, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. O sea, no que es que volvió otra vez a pecado y otra vez en justificación y otra vez en pecado. Dice, todos los días nos dejó justos y santos. Vuelvo, los invito. Lucas 18, del 9 en adelante, para que vean el proceso del pecador. Se encuentra con Jesucristo y llega ahora a su casa justificado y de ahí en adelante es justo. Pero acá dice todos nuestros días. En Cristo ya todos nuestros días justos y santos por la sangre de Jesús. Y si fallamos, y si cometemos una conducta, y si pecamos, o sea que el sacrificio de Cristo ya no sirve por tu conducta. Es que es por Cristo que tú estás en Cristo Jesús, no por bueno. El corazón del hombre tiende de continuo al mal. Las intenciones del corazón del hombre son perversas desde su juventud. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hecho de que tú seas ser humano, ya con eso mereces el infierno. El hecho de que sea ser humano, dice la Biblia, Apocalipsis 21:8, dice claramente, todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego y azufre. Y la Biblia enseña que tú y yo somos mentirosos. O sea que al contrario, si no es por Cristo, tú y yo no somos salvos. Y el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado, porque no ha podido cumplir la santa y perfecta y preciosa ley de Dios, la cual Romanos capítulo 8, versículo 3 enseña lo que era imposible para la ley, que justificarnos, salvarnos, porque no podemos cumplirla, por cuanto era débil por la carne. Dios, por esa razón, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, la libertad de culpa de la ley, el perdón de pecados que da la ley, se cumpliese en nosotros que estamos en Cristo Jesús. Por eso es importante leer la Biblia. Alguien decía, es que hoy vengo a recibir el alimento de toda la semana, un domingo o un miércoles, ¿qué? O alguien decía, es que ya llevo 2 días a la semana leyendo la Biblia, ¿qué? Pidámosle a Dios que su corazón esté para nosotros continuamente, todo el día, todos los días, todo el día, todo el tiempo que podamos, que Dios nos incline a su corazón, que nos dé pasión por su palabra. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de conocer el corazón de Dios si no es en su palabra. O más fácil todavía, escuchar a los siervos de Dios que están en muchas plataformas, pero sobre todo en la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué es la iglesia? La reunión de los justos, no la reunión de los pecadores. Reunión de pecadores, eso se llama congregación de pecadores, pero la iglesia es la reunión de los justos, de los limpiados por la sangre de Jesús, de los perdonados de todo pecado, de los que no tienen pecado porque Cristo se los quitó. Pero es que el que dice que no tiene pecado lo va a hacer mentiroso. Claro, porque entonces no le quitó nada. ¿Cómo no lo va a hacer mentiroso? Y dicen ese pecado, ese versículo, ignorando el anterior, que dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Al ignorar el anterior, entonces están diciendo que no, que Cristo, que es posteriormente no puede uno decir que es pecado, que Cristo quitó su pecado, sino que es pecador todos los días, creyendo que eso es humildad, pisoteando la sangre de Cristo. No, por favor, los invito a leer Biblia. Y si no, entonces que le pidan pasión a Dios por su palabra. Es que no me gusta leer, problema gigante. Pedirle a Dios pasión por la lectura, por el corazón de Dios. Y si no, entonces por escuchar la palabra bíblica, ahora audible en todos estos aparatos. O entonces escuchar a los siervos de Dios compartir la sana palabra. Pero a mí que me sirvió mucho comenzar a leer la Biblia, me comencé a dar cuenta, pero ese que está hablando la Biblia habla diferente a lo que yo leí. Sin yo leer la Biblia, creía lo que él decía porque lo seguía mucha gente, porque era una mega iglesia, porque se vestía muy bien, porque era muy elocuente y sacaba chistes y aparte se peinaba muy bonito y se veía muy perfecto. Pero cuando yo comencé a leer la Biblia me doy cuenta, oiga, dice diferente. Cuando comencé a leer la Biblia, comencé a darme cuenta, dice diferente a lo que yo leo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Perfecto. Con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, por el camino de Jesucristo. El precio de nuestra paz fue sobre Él. El precio de nuestra tranquilidad fue sobre Él. Tú sigues en angustia, evidentemente estás separado del corazón de Dios. ¿Estás viviendo una situación difícil? Ok, pero cuando sabemos que Él ya la resolvió, no temas, porque yo estoy contigo. Ah, ¿eso no te trae paz? Es diferente, te trae paz, ¿no? Continuemos. Capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado, ok, censado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, o sea, censados. Cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser censado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Desposada con José, pero estaba encinta del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Si alguna muchacha hoy te dice que estoy encinta del Espíritu Santo, no, eso fue solamente una vez. Y fue con una sierva de Dios de este nivel, ¿ok? O sea que no, eso es verso. Pero acá dice ella, la cual estaba encinta del Espíritu Santo, o sea, encinta de Dios. El ser que iban a ser de ahí era hijo del Espíritu Santo, el hijo de Dios a través del Espíritu. Eso dice la Biblia, ¿no? Ahora, 6, aconteció, 2:6, Lucas capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito, primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre tremendo, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿No hay lugar para ti, para Cristo en tu corazón? Abramos un espacio para Cristo en nuestro corazón. No tiene que ser la mansión. Así como estás, abre tu corazón a Cristo, que Cristo lo va a poner en orden. ¿Recuerdan Génesis 1? La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, pero Dios dijo, apenas entró la palabra, comenzó la creación, los colores, la luz, los frutos, los árboles, los pajaritos, el agua, las formas. Desordenada, vacía y en tinieblas, pero entró la palabra de Dios, tu corazón desordenado, vacío y en tinieblas, el de tu hijo, el de tu esposo, el de tu familiar, entre tus seres queridos, el de nuestra sociedad, desordenado, vacío y en tinieblas. Pero dijo Dios, entra la palabra y viene el gozo, la alegría, la vida, la creación, está la respuesta, todas nuestras necesidades están en la palabra de Dios. Separado de la palabra, oscuro, vacío y en tinieblas, oscura, vacía y en tinieblas, pero dijo Dios, comienza la luz, la esperanza, la salvación para tu situación. Por eso es importante estar conectado al corazón de Dios. Por eso bienvenida y bienvenido por siempre a este estudio bíblico. De 8:30 a 9:30 todos los días en lo posible. Bueno, la otra vez lo hice en el otro grupo, creyendo que estaba en este. Alguien escuchó, perfecto. Pero ¿qué dice? Porque no había lugar para ellos en el mesón. No hay lugar para los siervos en tu corazón. No hay lugar para la palabra en tu corazón. Para muchas personas no hay lugar, ¿sabes? Pero por la gracia de Dios, tú y yo estamos acá. Tú estás acá escuchando no porque es que yo decidí buscar de Dios y yo sí soy humilde, no, ni yo. Antes por pura misericordia y gracia. Porque tú y yo, dice la Biblia, merecemos nuestra parte en el lago de fuego y azufre. Pero, lo dice Apocalipsis 1:28 y Romanos 3, versículo 4. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que eso no suceda. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, por siempre la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y dio a luz su hijo primogénito, Jesús, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran Jehová de los ejércitos, se hizo hombre en la persona de Jesucristo y nació en un pesebre, no en un palacio. Nació en un pesebre y no en un palacio. Tremendo, ¿no? Al lado de animalitos, no sé, supongo, ¿no? Porque no sé, o sea, eso dicen como los pesebres, pues yo no sé bien, pero eso dicen como son. Ok, pero en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón, no había, estaba llenísimo ese mesón, no había lugar para ellos en el mesón. Hay otras prioridades por encima de Jesús, ¿no? Primero la añadidura, primero la economía, primero los hijos, primero la salud, primero muchas cosas. Y después el Señor. Pero acá había un pez, no importa. La persona que está hundida en las drogas, en el vicio, en la depresión, en la tristeza, abra un lugar para Jesucristo en su corazón que Él va a solucionar. Él va a liberar. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No, solucione eso y luego venga Cristo. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede?
Ya voy, amor. Espérate, ya voy terminando. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Al contrario, si estás enfermo y tienes un problema, Cristo soluciona. Como la muchacha que le dijo al doctor Cordero, doctor, no vine a la cita médica porque me dolía mucho acá. El doctor le dice, ¿qué? ¿No es al contrario cuando te duela mucho acá vienes a cita? Tremendo. O sea, cuando estés sana vienes al médico. Mauricio, es que estaba muy mal emocionalmente, por eso no vine a sesión. ¿Qué? ¿No es al contrario? Cuando estés bien, disfruta a tu familia y ni te aparezcas. De la misma manera, cuando esté solucionado todo, ya deje de hacer esas conductas desagradables, venga Cristo. Eso es lo que está enseñando Satanás a través de sus siervos en sus iglesias. Iglesias no se llaman iglesias, en su congregación de pecadores. Tremendo. Pero acá, ¿qué dice? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero me gusta que las personas de este grupo, de este en vivo, han abierto un lugar para Cristo en su corazón. Ahora, había pastores miren, este pedazo es impresionante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, cuidando a su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Tremendo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque Lucas, un médico de profesión, habló que iba a hablarnos y a explicarnos a través del libro de Lucas minuciosamente, después de una investigación diligente, todas las cosas que se le habían enseñado para los cuales para ellos eran ciertísimas. Y hoy nos está explicando algo impresionante. En la misma región había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces habían varios pastores que estaban cuidando a sus rebaños durante la noche, de las bestias. ¿Ok? ¿Ok? Ya voy, amor, ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Dame 5 minutos. Ya voy para allá. Ve y termina el banano. Ve para allá. Estamos de vacaciones, ¿ok? Espera, amor. Ven acá. Espérate que ya voy terminando. Estamos de vacaciones. Es que mira que estoy con el grupo. Saluda. Listo. Ya voy terminando. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Me va a quedar acá y creo que vamos a continuar en vivo allí, ¿no? Pero miren. Los pastores estaban cuidando su rebaño, cuando de repente se les aparece un ángel del Señor. ¿Y qué dice ahí? Miren lo que sucedió. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Un resplandor tremendo por la gloria del Señor. Pero no apareció el Señor sino un ángel del Señor. ¿Por qué? Un día, un muchacho trabajaba en una perfumería y sus compañeros de la universidad le preguntaban qué perfume se echa. Él decía, yo no me echo ningún perfume. ¿Pero por qué huele tan rico? Ah, es que yo trabajo en la perfumería de mi papá. Ah, o sea, se impregna del perfume. Hay personas que trabajan en una pescadería. Se suben al transporte público porque están impregnados del aroma de esa pescadería y no porque se echen perfume de pescado. No, no, no. Es porque están impregnados. El ángel se la pasa de frente al Señor adorándolo y se impregnó del resplandor de gloria del Dios viviente, del resplandor de Dios. Y por ese ángel aparecer en ese lugar de noche, el resplandor de Dios reflejado en ese ángel fue proyectado esa noche sobre la oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no pueden contra la luz. Las tinieblas no pueden contra la luz. El ángel impregnado de la gloria del Señor a donde se mueva va a llevar el aroma de la gloria del Señor. Esa noche llegó, espera, amor, esa noche llegó con su resplandor y la noche fue llena, disipada por la luz. La luz en las tinieblas resplandece, recuerda. Las tinieblas no pueden contra la luz.
El ángel del Señor, por estar de frente al Señor, se impregnó de esa gloria y ahora donde iba reflejaba esa gloria. El resplandor de gloria del Dios viviente, que es el mismo Cristo, ahora vive en tu corazón. Acá es diferente para contigo, ¿sabes? Porque ahora ese productor de la gloria no está, sí, no está fuera, no está fuera de ti. Está en tu interior, Cristo, el glorioso Dios. ¿O ignoráis acaso que sois templos del Dios viviente? ¿O pensáis que la Escritura ha dicho en vano que el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿O no has leído Gálatas 2:20 que enseña que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti? El resplandor de gloria del Dios viviente, Hebreos 1, del 1 al del 3 y 4. El resplandor de gloria del Dios viviente ahora vive en ti, diferente al ángel que tenía que estar de frente a Dios y era impregnado de su gloria. Ahora la fuente de la gloria está en tu interior, la fuente del resplandor está en tu interior. La luna no tiene luz propia, pero reflejada el sol proyecta esa luz. ¿Ok? Acá hay un caso diferente, es como si el sol se hubiese metido en la luna, es imposible. Cristo se metió a vivir en ti. El resplandor de gloria del Dios viviente. La luz en las tinieblas resplandece. El resplandor de gloria del Dios viviente, Hebreos 11, Hebreos 1, versículos 3 y 4, enseña que ahora está en tu interior. Vamos a ver. Vamos a ver, para que no quede así como, ay, venga, ¿cómo así? No, vamos a leerlo, que todo está escrito, o sea, no me crean a mí, todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. O sea, solo lo que diga la Biblia. Hebreos 11, por eso acá solamente leemos la Biblia, dice. Versículo 3 de Hebreos 1, el cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de gloria del Dios viviente, el Cristo, y la imagen misma de la sustancia del Dios viviente, Cristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sostiene todas las cosas con la palabra, y tú separado de la palabra, no puedes tener una vida de fe pura, obviamente no. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Lo dice Hebreos 1:3, que Él efectuó la purificación de vuestros pecados. Y tú sigues diciendo soy pecador porque todos los días peco. ¿Es que usted no peca? No me puedes decir que crees en Dios, ni que has leído la Biblia. Hebreos 1, versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Dios miente? No miente. Entonces sí nos purificó de nuestros pecados por medio de sí mismo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el resplandor de gloria del Dios viviente, la imagen misma de la sustancia del Dios viviente ahora vive en tu corazón, eso dice la Biblia. Ya no vives tú, sino Cristo vive en ti, eso dice la Biblia. Tremendo lo que estamos leyendo hoy, ¿no? Estamos así, uy. ¿Pero qué dice? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Ahora la gloria del Señor está en tu interior. Este ángel llevaba la gloria del Señor porque estaba muy cerca al Señor. Te estoy diciendo que ahora el Señor, el productor de gloria, de ese resplandor de gloria, estás en tu interior. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden contra la luz. Aleluya y mil veces aleluya. Mil veces gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bien. Y dice, y tuvieron gran temor. Tremendo. Uf, Dios. Reverencia ante Dios. Pero el ángel les dijo, no teman. No teman. Grupo, no teman. Todo el que me está escuchando hoy, no teman. Porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No temas porque hoy estás recibiendo buenas noticias. ¿Cuáles? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No temas, Dios te puso a cuentas con Dios hoy, estás reconciliado con Dios. Vamos a terminar acá por hoy en Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22, ¿ok? Vamos a ver, Colosenses 1, versículo 21 y 22, ¿qué dice? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cristo te reconcilió y estás reconciliado con Dios, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarte santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. A través del sacrificio de Cristo, Dios, ¿qué hizo contigo? Te presentó ante sus propios ojos como santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Dios te reconcilió por la muerte de Jesucristo, y si tú crees en Él,
y aceptas el perdón de pecados, Dios te ve santo, sin mancha, irreprensible. Dios a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo ve santo, sin mancha, irreprensible. Pero como vemos con los ojos de los hombres, separados del de Dios, entonces nosotros decimos somos pecadores porque todos los días peco. ¿Es que usted no se da cuenta? Pero es que, ¿a quién le crees? ¿A Dios o a ti? Tu hombre es mentiroso y Dios es veraz. ¿Andas por fe o por vista? ¿Crees en el sacrificio de Cristo? No me puedes decir que crees en Dios y dices que eres pecador porque todos los días pecas. O sea, ¿acá qué dice? Con esto termino. Y a ustedes también, todos los de este grupo, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo eras enemigo de Dios, ya no. Y extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. ¿Recuerdas Romanos 1:28? De acá nace la conducta. Pecador, conductas de pecador. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora, ¿cuáles son las buenas obras? Predicar el evangelio. Esas son las buenas obras y ese es fruto de la palabra, fruto del Espíritu, no fruto tuyo ni mío. Ahora os ha reconciliado. Dios dice que hoy estás reconciliada con Dios. Dios dice que hoy estás reconciliado con Dios. ¿Y tú peleas contra eso? Y no por algo que tú hayas hecho, sino por la sangre de Jesús. Acá lo dice. Reconciliada, reconciliado con Dios en su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea, para eso Zacarías capítulo 3, versículo 9 dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. El mismo Dios dijo que se iba a hacer hombre y él a través de Jesucristo, el mismo hecho hombre, iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Y lo hizo hace 2000 y pico de años y fue en una tarde. Lo explica la Biblia claramente, inclusive la historia lo explica. En su cuerpo de carne y por medio de la muerte, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. ¿Para qué fue ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Para presentarte santa, santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Así que como Dios sí cree la Biblia, cuando Dios te ve santo, santa, sin mancha e irreprensible delante de Dios. El problema no es ese, Dios ve bien. El problema es tú y yo como pecador porque todos los días peco o es que usted no peca, diferente a como Dios te ve. O desechas tu pensamiento de mentiroso, orgulloso y altivo y más bien te quedas con el corazón de Dios, que dice que eres santo, santa, sin mancha, irreprensible delante de Dios. No pisotees la sangre de Cristo, no te creas más que Dios. Dios cuando te ve por Jesucristo y por su sangre, santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios. Y por ver, cuando te ve a ti, ve a Jesucristo, en Cristo hay complacencia, Dios pelea por Jesucristo. Dios trabaja por Jesucristo, solo en Cristo hay complacencia, Dios ama a Jesucristo y tú estás en Cristo, Dios te ama, Dios pelea por ti, Dios se glorifica en tu vida, Dios te ama profundamente. No pelees más con la Biblia, Dios te ve santo, sin mancha, irreprensible, Dios no te ve pecador. Si tú te quieres seguir viendo pecador, eso se llama pisotear la sangre de Cristo, menospreciar a Dios, rechazar el regalo de Dios, y eso es orgullo. Y al orgulloso Dios mira de lejos, y por amor, ¿Dios qué hace? Nos quebranta para que dejemos nuestro pensamiento y podamos recibir el amor de Dios. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. El pecador se encontró con Jesucristo y regresó a su casa justificado. Lucas capítulo 18, de 9 en adelante. Así que tú te encuentras con Jesucristo y sigues siendo pecador porque todos los días peco. No me digas que crees en Dios ni que Él es tu Señor. No sigas pisoteando la sangre de Cristo, por favor. Jesucristo fue entregado a muerte por tus pecados, resucitó para justificarte y hoy, justificado pues por la fe, reconciliado con Colosenses 1, versículo 21. Justificado pues por la fe. Claro, por la incredulidad no, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta, nos vemos mañana si Dios, Dios permite, porque no moriré, sino que viviré y proclamaré el Evangelio de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, aleluya y 1000 veces gloria a Dios. Chao, chao y chao.